hay una realidad, le digo, seguramente usted ya la ha vivido. Está usted, por ejemplo, navegando sus redes sociales, Facebook o el propio WhatsApp, y le llega el mensaje de una persona que usted conoce, de un amigo, de un pariente: préstame dinero, o abre esta liga para que veas qué chistosa te ves en este video. Y en realidad esos son mensajes pues que pueden ser suplantación de identidad, como bien mencionas, o abiertamente pues vínculos que te dirigen hacia páginas fraudulentas. Esta dinámica que se ha detectado en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues parece tener su incremento en ciertas épocas del año, según este análisis que dieron ustedes a conocer. Así es, en efecto, ahí se incrementan. Lo grave aquí es que el incremento en determinadas épocas, año con año, es mayor. Es decir, si es que en la época final de Navidad el incremento es importante y después hay baja, en el segundo trimestre del año, por ejemplo, baja, las cifras son superiores a las del año anterior. Entonces, eso es lo que el propio Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto que pertenece al Senado de la República y que tiene la facultad de investigar aquellos casos que afectan a la sociedad para que sea legislado en algún momento y el campo de acción precisamente de los legisladores pueda ser documentado y entonces generar leyes que prevengan este tipo de casos. En ese sentido, lo que están también ellos reconociendo es que la propia ley va muy atrás. Por muchas cosas, no solamente es la cuestión política, porque hay que recordarnos que para que se pongan de acuerdo, pues tiene que ver a veces no el interés público, el interés de todos, el interés general, sino los tiempos políticos. Hay que recordar que pues la propia facción de PAN, PRI y PRD en el Poder Legislativo había dicho que no legislaría absolutamente nada que proviniera del Ejecutivo. Entonces, desde ahí, bueno, pues hay ya una suerte de atraso por el ámbito político. Pero además hay otro, simple y sencillamente, porque pues las plataformas de comunicación, porque las plataformas de las aplicaciones que hay, pues van adelante, cada vez hay más, hay nuevas maneras, los propios bancos. De hecho, no sé si te has dado cuenta, Luis Guillermo, que los bancos en estos momentos, las propias aplicaciones están poniendo mucha atención en generar candados para que no puedan ser vulneradas. ¿Por qué? Pues porque ya se estaba convirtiendo en algo, pues incluso cotidiano, que los bancos después tenían que enfrentar. Y no nomás es los bancos, la propia ciudadanía, de momento que dijeras, oye, pues este dinero que tenía en mi cuenta ya no está, y aunque te lo terminen regresando, pero en medio año después, etcétera, pues ya te metieron a ti en un problema muy complicado. Entonces, en ese sentido, por eso es importante pues tener claridad en eso. Ahora bien, ¿cuáles son aquel sector de la sociedad que es más vulnerable a los fraudes? Pues simple y sencillamente aquel que está digitalizado, ¿no? El que tiene acceso a un teléfono celular donde tiene una aplicación de su banco y que muchas veces ese es otro aspecto totalmente descuidado. La educación financiera está prácticamente fuera, incluso del propio sistema de educación pública. Hay que recordar que así como hemos señalado la oportunidad de que haya esta nueva escuela mexicana y que en efecto es mejor que la que teníamos antes, pues también señalar que si hay algo que se puede enriquecer, tiene que ver con la propia educación financiera. Y no porque estemos pensando que de momento todos los campesinos y en escuelas rurales van a abrir cuentas bancarias, etcétera. No, es precisamente para que no sean víctimas de este tipo de fraudes, porque cuando se habla ya de términos en específico de finanzas, pues muchos pueden ser sorprendidos. Mencionabas hace un momento un universo de 45,000 pues, denuncias en estos primeros 5 meses de 2023, mi querido Sósimo. ¿Tenemos identificados los lugares, las entidades donde se llegan a cometer estos delitos y cuáles son, digamos, estos ámbitos donde más ha impactado este fenómeno? Sí, claro. Como te decía, bueno, pues en primer lugar están los estados del centro de la República. ¿Por qué? Porque son aquellos que están precisamente con mayor capacidad, con más personas en posibilidad de hacer uso de los servicios financieros. En primer lugar está la Ciudad de México. Ahí esto en el número de denuncias pues son 9,651 solamente la Ciudad de México. Y estamos hablando son denuncias,
pero son denuncias presentadas por delitos que se considera que ya se cometieron. Claro. No es en el sentido de que digas, bueno, pues es una denuncia porque me quisieron defraudar. No, en este caso es porque son delitos que consumados y que entonces se denuncian, claro. Porque también habría que ver el número de casos que no se denuncian también es muy grande. La cifra negra ni siquiera se sabe exactamente a cuánto asciende. Por eso cuando hablamos de 45,000, pues quiere decir que el problema ha prendido precisamente las alertas en varios sectores de la propia administración pública. En segundo lugar está el Estado de México con 6,002. Hay que recordar que la entidad con mayor número de personas es el Estado de México, pero también el mayor número de personas bancarizadas o con acceso a servicios financieros cibernéticos están en la Ciudad de México. Y es una diferencia importante, 9,651 que se han presentado en la Ciudad de México por 6,002 del Estado de México. Otra entidad es Jalisco con 4,077 y uno podría ubicar que la mayor parte de los casos pues está en la zona metropolitana de Guadalajara. Está el caso de Chihuahua también de manera sorprendente y uno podría pensar, Luis Guillermo, que se trata de, sobre todo de la capital, y resulta que no. Es importante también el número de casos ahí, pero tiene mucho que ver con la propia frontera, con Ciudad Juárez, también donde están ocurriendo, que eso es lo que hace que vaya incluso Guanajuato arriba. ¿Qué otras entidades? Querétaro, que hay que recordar, pues está muy cerca de la Ciudad de México. Muchas personas de la Ciudad de México han emigrado a Querétaro, donde han encontrado también un desarrollo industrial importante. Por eso se explica esta parte. Está Puebla, está Veracruz sobre todo por el número de personas que tienes. Es un estado muy grande con muchas personas. Y a mí sí me ha sorprendido, la verdad, Luis Guillermo, que en estos primeros lugares, pues también me había saltado precisamente a Nuevo León, que es donde están, pues sí, las ciudades con mayor número de personas bancarizadas y el mayor número de personas también con servicios financieros. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la región metropolitana de Monterrey.